La situación de los reinos peninsulares a lo largo del siglo XV se caracteriza por la inestabilidad interna provocada por los conflictos entre las monarquías y las facciones nobiliarias, con un telón de fondo de constante agitación social. Los reyes católicos sentaron las bases de la organización del Estado, gracias al proceso de unificación y expansión territorial, y al ejercicio del poder real, que venía a quedar claramente establecido. A partir de las Cortes de Madrigal en 1476, los reyes católicos incorporan a la corona los maestrazgos de las órdenes militares, Santiago, Calatrava y Alcántara, al tiempo que estrechan lazos con la Iglesia, sentando las bases de una Iglesia nacional, con la Inquisición como instrumento encargado de reprimir cualquier desviación de la fe cristiana, lo que determinará la expulsión de los judíos, en 1492, y de los musulmanes, en 1502. La muerte de Felipe el Hermoso en 1506 dejaría a Cisneros encargado de la interinidad política hasta el regreso de Fernando el Católico de Nápoles. Tras la muerte de Fernando en 1516 quedaba el camino preparado para la llegada de Carlos de Gante. Nombrado cardenal por Sixto IV, su labor de mecenazgo se plasmó en una serie de construcciones con la advocación de la Santa Cruz, en Valladolid, Roma, Jerusalén y Toledo. En el Hospital de Santa Cruz en Toledo destaca la esbelta portada plateresca de Alonso de Covarrubias y sus formas gotizantes combinadas con los modelos italianos que dejan vislumbrar el Renacimiento español. La preocupación del cardenal por los más necesitados dio sentido al carácter de su fundación, convirtiéndose en un importante hospital para la atención de niños huérfanos y desamparados, enfermos y heridos producto de la crisis social o de las constantes guerras.
Reducido a las provincias de Granada, Málaga y Almería, a mediados del siglo XV, el reino nazarita era un estado vasallo y tributario de Castilla, aislado de sus hermanos del norte de África, con una economía empobrecida y dependiente del comercio exterior y, políticamente debilitado por las luchas de poder en el seno de la familia real nazarí, entre zegríes y abencerrajes. El 2 de enero de 1492, Granada capitula y acepta las generosas condiciones para la rendición de los reyes católicos, libertad religiosa y personal, el mantenimiento de sus propiedades, armas y derecho musulmán, etc. Con la llegada de Cisneros a Granada, en 1499, la inicial política de apaciguamiento se endureció por otra de conversión forzosa provocando la revuelta del Albaicín. Tras la rápida represión por el conde de Tendilla, virrey de Granada, los reyes católicos decidieron en 1502 obligar a los musulmanes a elegir entre la conversión o el exilio. Política exterior. La acción exterior de la monarquía tuvo tres objetivos: la unidad peninsular, consolidar el dominio español en Italia frente a las ambiciones francesas, y contrarrestar la amenaza berberisca. Para ello se sirvieron tanto de las armas como de una hábil política matrimonial y de alianzas con el emperador, Inglaterra y Portugal, para aislar políticamente a Francia. La unidad peninsular se logra con la conquista de Granada, la anexión de Navarra a Castilla en 1512, la recuperación de los condados de Rosellón y Cerdaña en manos de Francia, y el acercamiento a Portugal, casando a Isabel de Castilla con Alfonso de Portugal, muerto en 1497, y después con Manuel el Afortunado, quien contraería segundas nupcias con María, en 1500, de cuyo enlace nacería Isabel de Portugal, futura esposa de Carlos V y madre de Felipe II. La consolidación del dominio español en Italia, entre 1494 y 1516, cuenta con la introducción de los tercios y las dotes militares de Gonzalo Fernández de Córdoba. Y para contrarrestar la proliferación de la piratería berberisca desde sus bases en Argel, el cardenal Cisneros alentó la conquista de enclaves estratégicos en el norte de África. La expansión por el Atlántico. Las capitulaciones de Santa Fe, suscritas el 17 de abril de 1492 por los reyes católicos y Cristóbal Colón, fijaban las condiciones del acuerdo para alcanzar las Indias por el oeste. La monarquía española se convertirá en pionera de una empresa descubridora y colonizadora sin precedentes en el mundo, y las Islas Canarias en etapa obligada en los viajes españoles hacia América. Una reducida burocracia organizaba los asuntos americanos en sus primeros momentos hasta la creación en 1503 de la Casa de Contratación en Sevilla, para centralizar las relaciones comerciales con el Nuevo Mundo. Sevilla se convertiría desde entonces y a lo largo de todo el siglo XVI en una populosa ciudad y en uno de los focos neurálgicos del comercio exterior castellano, y su puerto en eje de una encrucijada internacional formada por la triple confluencia entre África, el Mediterráneo y el Atlántico. Solo una década más tarde, en 1513, Ponce de León llegaba a la Florida y Vasco Núñez de Balboa encontraba el paso hacia el Pacífico. La monarquía universal de Carlos V. La muerte de Fernando el Católico puso sobre los hombros de un joven rey de 16 años, la pesada carga de una extraordinaria herencia territorial dispersa por Europa, África y América. La herencia materna de los reyes católicos, Fernando e Isabel, comprendía los territorios del Reino de España, Castilla, Aragón y Navarra, de Italia, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, de los presidios del norte de África y de las Antillas en América. La herencia borgoñona, los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. Y, por último, la herencia de su abuelo, el emperador Maximiliano, reducida al patrimonio de los Habsburgo con la posibilidad de acceder a la dignidad imperial. Precisamente el carácter universal de su gobierno se vería reforzado al acceder a la dignidad imperial y ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano en 1519. La utopía política de Carlos V se desvaneció con la abdicación de todos sus títulos entre 1555 y 1556 y su retiro al monasterio de Yuste. A su muerte, la cristiandad se tambaleaba y los modernos nacionalismos hacían su aparición de forma tan arrolladora que parecía una quimera aceptasen cualquier forma de autoridad supranacional. Toledo, capital del imperio.
Todavía resonaban los ecos comuneros que habían convulsionado Toledo cuando, el 27 de abril de 1525, Carlos V hacía su entrada solemne en la ciudad por la puerta de bisagra. Ciudad industrial y centro mercantil, el Toledo imperial tenía voto en Cortes y ostentaba en estos momentos una alta representación entre las ciudades de Castilla. A la corte le seguía una importante población flotante de cortesanos, pretendientes de cargos, soldados y oficiales, además de reunir a una legión de menesterosos y vagabundos. Dentro de sus murallas llegaron a albergar a 50.000 almas, dando lugar a problemas de abastecimiento, carestía, insalubridad y delincuencia. De Toledo partían las decisiones políticas, la convocatoria a los estamentos, la recepción de autoridades y la celebración de todo tipo de fiestas solemnes, profanas o religiosas. Carlos V firmó en Toledo, el 24 de octubre de 1525, las capitulaciones matrimoniales con Isabel de Portugal, y tras la muerte de Isabel en 1539 el emperador dejó de visitar Toledo.
Felipe II y la leyenda negra. El origen de la leyenda negra está en la política de Felipe II para mantener la hegemonía española en Europa y en defensa de sus intereses dinásticos, obligándole a involucrar al país en múltiples frentes bélicos que tuvieron un primer reflejo en la opinión pública europea y prepararon el camino para la batalla más compleja, la propagandística. La leyenda negra se forjó en la Europa del Norte durante la segunda mitad del siglo XVI, alimentada por los españoles Reginaldo Gonzalo Montes, Antonio Pérez y Bartolomé de las Casas, por el inglés John Foxe y por el holandés Guillermo de Orange. Acusaban al rey de haber asesinado a su esposa, Isabel de Valois, y a su hijo don Carlos y vivir amancebado con su hermana doña Juana. Atacaban el fanatismo y la crueldad de la Inquisición y denunciaban las atrocidades cometidas por los españoles en los Países Bajos y en América. Todos estos argumentos se reducen a uno: el fanatismo religioso identificado con España y con su monarca, enemigo declarado del protestantismo y campeón de la contrarreforma. El imperio español de Felipe II. Durante la segunda mitad del siglo XVI la monarquía hispánica alcanza su máxima expansión territorial, convirtiéndose en el mayor imperio del mundo. La esmerada educación del príncipe Felipe, nacido en Valladolid en 1527, los consejos del emperador, recogidos en las instrucciones de Palamos de 1544, y su investidura como duque de Milán en 1546, le prepararon para asumir la parte más importante de la herencia en 1556 tras la abdicación de Carlos V. Felipe II tuvo que enfrentarse con algunas cuestiones que su padre había dejado pendientes. Las guerras por el mantenimiento de la hegemonía política en Europa y en el Mediterráneo le enfrentaron a franceses, ingleses, holandeses y turcos. Por último, sus respuestas para poner freno al problema religioso condujeron a la rebelión de las Alpujarras, mientras aparecieron sucesivas cuestiones que afectaron a su autoridad como los asuntos de Antonio Pérez o la rebelión en los Países Bajos. Esta situación de tensiones y conflictos prolongada en el tiempo consumiría cuantiosos recursos humanos y económicos, exigiendo un sacrificio agotador que acabaría poniendo a la monarquía española al límite de sus posibilidades. La España de la Contrarreforma. La eficacia de la Inquisición permitió a la corona el pleno control de la nación y ostentar un papel principal en la pugna de la Contrarreforma. El Concilio de Trento, iniciado en 1545 por Paulo III, finalizaba en 1563. Entretanto, Felipe II llegaba a la península en 1559, en un momento de fuerte tensión religiosa. La vieja generación de humanistas españoles había desaparecido y la Inquisición vigilaba los posibles desvíos en la fe. Felipe II consideró que era preciso prevenir los contagios cerrando las fronteras espirituales de España, y ya en 1559 se tomaban medidas como impedir la salida de estudiantes fuera de España, salvo a las universidades de Roma, Bolonia, Nápoles y Coimbra. Al tiempo que aumentaba la lista de libros prohibidos, bajo férrea supervisión inquisitorial. El barroco es la expresión estética del alma de la Contrarreforma, desde el padecimiento interno por la pasión de Cristo hasta la alegría de la resurrección. Una temática que cultiva la sensibilidad y el impacto emocional, y refleja la búsqueda del recogimiento espiritual. Ese ambiente místico e hidalgo de la España filipina se refleja claramente en los pinceles de El Greco.
Los Austrias menores. Reyes y válidos. A la muerte de Felipe II, la monarquía hispánica se encontraba en una difícil tesitura ante las complicaciones que se anunciaban tanto en el interior de los reinos gobernados por la Corona de España como en la defensa de una posición hegemónica internacional, extendida más allá de Europa y verificada por las posesiones ultramarinas hispanas en América, África y Asia. La política exterior española se encontró inmersa en los conflictos iniciados en Centroeuropa, en la nueva situación de los Países Bajos españoles, en la defensa de las posiciones norteafricanas, y en un nuevo periodo de confrontación con Francia por la hegemonía europea. Y todo ello con una situación financiera más que preocupante. Carlos II heredaba unos reinos todavía muy extensos, pese a las pérdidas de las guerras producidas a lo largo del siglo XVII. La naturaleza enfermiza del rey y su falta de sucesión, pese a varios matrimonios, pusieron los dominios españoles en el objetivo de Francia y de otras naciones. La muerte sin descendencia de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, dejaba abierta con todas sus consecuencias la sucesión al trono de España. La crisis de 1640. Se conocen con esta denominación una serie de conflictos entre la corona y los reinos, motines de Vizcaya contra la leva de soldados y el estanco de la Sal en 1630-1631, la rebelión de Cataluña y Portugal en 1640, la conspiración andaluza de 1641, dirigida por el marqués de Ayamonte, las intrigas de Miguel de Iturbide en Navarra en 1646. Y la supuesta conspiración promovida en Aragón por el duque de Híjar en 1648. Fuera de la península, entre 1646 y 1648, además de en los Países Bajos, la miseria, el hambre o la presión fiscal, dieron lugar a conflictos en Palermo, Salerno, Puglia, Calabria y Nápoles. En Cataluña, la presión fiscal, el alojamiento de soldados y factores de tipo institucional dieron paso a la Guerra dels Segadors, 1640 y 1652. En Portugal la revuelta surge de intereses entre portugueses y españoles, de la presión fiscal, y de la falta de representación portuguesa en la política hispánica. Finalmente, con el apoyo de Francia, Holanda e Inglaterra, Portugal logrará su independencia en 1668. El siglo de oro. Frente a lo que sucede en el orden político, el siglo XVII fue el siglo de oro de la cultura española. Las principales artes del barroco lograrán importantes cotas de desarrollo en España vinculadas al impulso de la Contrarreforma y el poder de la corte y de la Iglesia. En la pintura destacan Diego Velázquez, Francisco Ribalta, José de Ribera, Zurbarán, Murillo y antes que todos ellos el Greco. Entre 1605 y 1635 se produce el esplendor de la literatura barroca española con Luis de Góngora y Francisco de Quevedo en la poesía, mientras Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón y Guillén de Castro, entre otros, satisfacen la demanda de los corrales de comedias que surgieron en todas las ciudades importantes. La publicación por Miguel de Cervantes del Quijote, en 1605 y 1615, y las numerosas ediciones y traducciones que tuvo en tan poco tiempo, manifiestan la excelente acogida de una obra que pronto alcanzará talla universal y donde contraponen los ideales que inspiraban a la sociedad española frente a una realidad que veía el claro desmoronamiento del imperio.